nos dicen, en los vértices de un pentágono hay 4 cargas, cargas A, B, C, D con distintos valores. Carga 1, carga 2, 3, 4. Algunas positivas, otras negativas. También tenemos este símbolo, esa como una N, ese representa, es un prefijo que vale 10 a la menos 9, es nano. Entonces la carga 1 es menos 3 nanocoulombs, carga 2 menos 5 nanocoulombs, es decir, el nano equivale a 10 a la menos 9, un nano. Nano es 10 a la menos 9, micro 10 a la menos 6. Entonces son 4 cargas eléctricas ubicadas en los vértices de un pentágono, ubicadas en cuatro coordenadas en el espacio, en el punto A, B, C, D. Y de cada punto pues tenemos las coordenadas en el eje X, en el eje Y, para cada una de ellas. Y otros puntos por acá de referencia. ¿Qué necesitamos? Conocer la diferencia de potencial entre el punto J y el punto F. Es decir, hay que calcular la diferencia de potencial entre J y F. Para calcular la diferencia de potencial entre J y F, hay que calcular primero potencial eléctrico en el punto J debido a las cargas, debido a la carga que está en A, en B, en C y en D. Todas ellas contribuyen a que exista un potencial eléctrico en J. Y hay un potencial eléctrico en F producido por todas las cargas que están alrededor. Cuando tengamos el potencial eléctrico en cada uno de ellos, hacemos una resta. Y esa es la diferencia de potencial. El punto B es que si existiera una quinta carga de menos 8 nanocoulombs que empieza en el reposo, en el punto J, esta es una palabra clave, aquí en J empieza una carga negativa Q5 en el reposo. Con esa información, calcular la velocidad de esa partícula en el punto F. De esa partícula también me dan el valor de la masa, 4 por 10 a la menos 6 kilogramos. Tercer pregunta, calcular el trabajo para mover la partícula desde el punto J hasta el punto F. El otro punto es calcular aceleración de esa partícula porque su velocidad va a cambiar. Y lo otro es el tiempo para que la partícula se mueva. Las distancias y las coordenadas están dadas en centímetros. Y bueno, empecemos a analizar nuestro primer punto. Son cargas que están ubicadas en este pentágono, pues no necesariamente tiene que ser un pentágono, simplemente nos sirven las referencias, pero podría ser cualquier tipo de figura, simplemente me interesan unos puntos que están, unas cargas que están en unos puntos en el espacio con unas coordenadas X, Y comenzamos. Entonces, tenemos 4 cargas eléctricas que están ubicadas en A, B, C y D. Esas 4 cargas eléctricas producen un potencial en J y un potencial en el punto F. Esas cargas, el potencial en cada punto se evalúa con esta ecuación, constante de Coulomb por la suma de la relación entre carga sobre distancia. Para el punto J, si yo expando esta expresión de la sumatoria, tendría constante de Coulomb y sería el efecto de la carga 1 dividido la distancia desde la carga 1 hasta J, más carga 2 dividido distancia de 2 a J, y así con todas, carga 3, carga 4 dividido su distancia. Este potencial me va a dar en volt. Y en este ejercicio, o en estos casos, básicamente lo que hay que determinar inicialmente son las distancias desde la carga al punto en donde estamos, en nuestro punto de interés. Básicamente esas cargas o esas distancias las podemos evaluar por el teorema de Pitágoras. Utilizando Pitágoras podemos calcular esas distancias.
¿Qué vamos a calcular? Distancia desde cada carga al punto de interés. En este ejercicio nos dicen que calculen en el punto de interés, en el punto J. Podría ser cualquier otro, distancia al punto E, al punto K, al punto L, cualquier punto por fuera del pentágono, en un eje, arriba, abajo, en cualquier punto. Pero para este caso, en J. Entonces necesitamos las distancias. Tenemos como ventaja que en este ejercicio conocemos las coordenadas, las posiciones X, Y de las cargas. Carga 1, 2, 3, 4 están en los puntos A, B, C, D. Estos son los valores, las magnitudes de las cargas. Estas son las coordenadas en X y en Y de cada carga. Las vamos a utilizar con el teorema de Pitágoras usado cuando uno conoce las coordenadas. Y las coordenadas de los puntos de interés, el punto F y el punto J, también pues se pueden leer del diagrama. Son fáciles de tomar en nuestro diagrama, coordenadas de cada punto. Bueno, ¿qué se va a utilizar? El teorema de Pitágoras cuando se conocen las coordenadas de dos puntos. Entonces, el teorema de Pitágoras me indica que R, o la distancia, es igual a la hipotenusa de raíz cuadrada de resta de componentes en x al cuadrado más resta de componentes en y al cuadrado. Y eso es Pitágoras, solo eso es Pitágoras. Y vamos a determinar entonces las distancias. R1J, 2J, 3J, 4J. R1J, 2J, bueno, todas las demás. 3J, 4J. Entonces, el teorema de Pitágoras sería, primera distancia, coordenada de carga 1, x1 menos xj al cuadrado, más y1 menos yj al cuadrado. Segunda carga sería r2j, x2 menos xj al cuadrado, más y2 menos yj al cuadrado. Tercera y cuarta carga, la carga 3 a j, x3 menos xj más y3 menos yj. Y lo mismo con la cuarta carga. De acá, pues así no reemplazar valores y resolver esta operación. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Distancia 4j, está inicialmente en centímetros, lo pasamos a metros, porque todo hay que convertirlo a unidades del sistema internacional. Entonces nos da este valor. En la carga 3, 5,099 por 10 a la menos 2. La distancia 2j nos da 1,281 por 10 a la menos 1. Decidí transformarlo, convertirlo en potencias de 10 a la menos 2, porque más abajo, cuando haga la operación, va a ser más fácil factorizar las potencias de 10. Entonces aquí 10 a la menos 2. Para pasarlo, entonces multiplico por 10 a la menos 1, me da 10 a la menos 2, y también multiplico por 10 a la 1, es decir, 281 por 10 a la menos 2. Y la distancia 1j, 9,849, 10 a la menos 2. El potencial en el punto J, entonces será igual a la constante K y carga 1, cada una de las cargas, la suma de cada una de las cargas sobre la distancia desde la carga a ese punto de interés. Reemplazando los valores, constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, sus unidades, carga 1 reemplazada, carga 2, carga 3, carga 4, son los valores, son los datos del ejercicio, dividido la distancia que hemos obtenido. En esta expresión hay un término que podemos factorizar, es decir, podemos encontrar entre todos esos fraccionarios términos que podamos simplificar, que podamos factorizar. Entonces, en el numerador se repite en todos ellos 10 a la menos 9 y Coulomb. Por lo tanto, ese término lo puedo factorizar. Y va a estar dividido en lo que tenemos acá en el denominador. ¿Qué otro término está común? El 10 a la menos 2 y metro. 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, por lo tanto lo puedo factorizar. Por eso fue que en la distancia 2j, que había dado 10 a la menos 2, decidí convertirlo en 10 a la menos 2, porque así puedo hacer la factorización más fácil. El término que queda en la mitad de los paréntesis, entonces es más fácil de resolver en una calculadora. Entonces, ¿qué me queda? Menos 3 sobre 9,849, menos 5 sobre 281,
7 sobre 5,099 y 9 sobre 2,236. Esto ya es más fácil de resolver, más rápido. Esto lo podemos resolver, nos da este valor, 4,703. De aquí se cancelan términos. Por ejemplo, un 10 a la 9 de acá se cancela con 10 a la menos 9. ¿Por qué? Porque tienen igual base y resto de exponentes. 9 menos 9, 0. Y todo lo que esté elevado a la 0 se cancela. 10 a la menos 2 está abajo, pasa arriba. Cancelamos unidades por acá, cancelamos unidades y nos queda Newton por metro sobre Coulomb. Y de las definiciones que dimos cuando empezamos al comienzo, Newton por metro es Joule, Joule sobre Coulomb es Volt. Multiplicamos toda esta expresión, nos da 4.232,646 volts. Pero ese es simplemente el potencial en el punto J, no es la diferencia de potencial. Recordemos que en nuestras casas nosotros tenemos una diferencia de potencial mínima de 120 volts. Aquí estamos hablando de potencial de un punto, 4.232. Pero esto es simplemente el potencial de un punto, falta la resta, no está la diferencia. En nuestras casas tenemos diferencia de potencial de 120 volts, diferencia de potencial entre dos puntos, entre dos conductores. Ahora, una cosa es el potencial y otra cosa es también la energía. Y ahorita lo vamos a explicar cuando hagamos la resta. Segunda parte, el potencial en el punto F. Lo mismo debido a las mismas cargas y utilizamos la ecuación 21. Es decir, esta ecuación del potencial debido a cada carga en el punto. Nos interesa en el punto F. Entonces, la fórmula sería la constante de Coulomb, en el numerador las cargas que producen ese potencial, en el denominador la distancia desde cada carga hasta el punto F. Es calcular distancias para ponerlas en el denominador. Entonces, en el punto F me interesan estas distancias, todas estas distancias. Nosotros tenemos de esas cargas, pues la información del valor de la carga, la ubicación en el punto donde está, la coordenada en X, coordenada en Y. También tenemos la coordenada del punto de interés y utilizamos Pitágoras. El procedimiento es similar en todos los casos, como en el caso anterior. Necesito el denominador R1F, que es la distancia. Sería X1 menos XF más Y1 menos YF. En el caso de R2, sería X2 menos XF más Y2 menos YF. Y así, eso es muy repetitivo, ¿cierto? En el caso de la carga 4 hasta el punto F, sería X4 menos XF más Y4 menos YF. Reemplazamos valores y nos da un resultado. Nos dio en centímetros, lo pasamos a metros, todo en 10 a la menos 2 en este caso. 10 a la menos 2 y 10 a la menos 2 metros. Nos dan entonces estas distancias y procedemos a reemplazarla. Potencial en el punto F. Utilizamos esta ecuación del potencial, reemplazamos todos los términos. Acá hay términos que se repiten, similar a lo que ocurrió en el ejercicio anterior, en el punto anterior. Se factoriza lo que se repite, se cancelan las unidades, se resuelve este paréntesis, este 10 a la menos 2 está abajo, pasa como 10 a la 2, multiplicamos todo esto y nos da un potencial en F de 3.381,089. La diferencia de potencial, que es el punto que me están preguntando, pues es la resta. Diferencia de potencial entre dos puntos es el potencial de un punto menos el potencial del otro punto. Aplicada esa ecuación a nuestro ejercicio, sería el potencial del punto J menos el potencial del punto F, la resta de esos dos potenciales. Eso nos da una diferencia de potencial de 851,56 volts. Si lo comparamos, por ejemplo, de que esas cuatro cargas producen una diferencia de potencial de 851 volts, pues lo comparamos con el potencial de nuestra casa, pues podemos decir sí, es un potencial alto, pero hay que tener en cuenta también la energía. La energía que llega de nuestra casa, ¿desde dónde viene? Viene desde una central de generación, una central hidroeléctrica, central
térmica, viene por líneas de transmisión, llega a la ciudad, pasa por transformadores hasta que llega hasta nuestra casa. Entonces, hay una gran energía producida para que en nuestra casa mantengamos una diferencia de potencial de 120 volts. Entonces hay que tener en cuenta acá toda la distancia que hay que transportar la energía para que tengamos esa energía en la casa. Aquí pues son cargas eléctricas en este ejercicio teórico, 4 cargas eléctricas ubicadas en distancias en un paralelogramo, en un pentágono con distancias o separaciones de 5 centímetros. La distancia acá es pequeña y son apenas 4 cargas. Bueno, esa es nuestra primera respuesta, la diferencia de potencial. Analicemos la segunda parte. Entonces, son 4 cargas eléctricas ubicadas en los vértices de esa figura, de ese pentágono. Hay una carga adicional, una quinta carga, que nos dicen, esa quinta carga va a empezar en el punto J y se va a desplazar al punto F. También podría ser el desplazamiento de la carga desde el punto F al punto J. Y ya vamos a hablar un poquitico sobre ellas. ¿Qué me interesa conocer para esa nueva carga? Una carga 5 y desde el punto B en adelante es el movimiento de esa carga 5 desde J hasta F. ¿Qué me interesa conocer para ella? Para el movimiento de esa carga desde J hasta F. Me interesa conocer la velocidad de la carga cuando llega al punto F. Me interesa conocer el trabajo, la aceleración, el tiempo, es decir, cinemática, las ecuaciones de física básica. En esa carga, entonces, todos estos puntos B, C, D, E son básicamente física, ecuaciones de física. El problema de electricidad era simplemente esta pregunta A. El resto es física. Entonces, para todos los puntos B, C, D, E, tenemos una carga 5, con un valor de menos 8 nanocoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 9. Esa carga va a empezar en el reposo en el punto J. Esa carga tiene una masa de 4 por 10 a la menos 6 kilogramos. Y necesitamos conocer la velocidad de esa carga en el punto F. Después, el trabajo que tiene que hacer la fuerza para mover la carga desde J hasta F. Luego, cuánto es la aceleración y el tiempo, cinemática. Entonces vamos a resolver esas incógnitas. ¿Qué hemos calculado hasta el momento? La diferencia de potencial entre J y F. Y lo tenemos acá como diferencia de potencial JF. Pero también podríamos tener diferencia de potencial FJ. Es decir, primero F menos FJ. Simplemente sería el negativo de esta de acá. Diferencia de potencial entre FJ sería negativo simplemente. Voy a copiarlo porque me sirve para hablar de él más adelante. Vamos a pegarlo por acá. Y hablemos de diferencia de potencial FJ. Simplemente es un signo, cambia de signo. Pero el que hemos calculado es este, diferencia de potencial JF. Este de acá, el FJ, lo copia simplemente para explicar otro concepto más adelante, apenas lo resuelva, apenas resuelva la primera parte que es la velocidad. Bueno. La pregunta B, una carga Q5 se suelta desde el reposo en el punto B, y aquí hay una palabra clave, reposo en el punto J, perdón, en el punto J reposo, es decir, que la velocidad inicial ahí vale 0. Después me piden calcular la velocidad final en el punto F y me dan también la masa. Bueno, con la primera ecuación, la definición básica de diferencia potencial es igual a energía potencial, variación de la energía potencial o diferencia de energía potencial sobre carga. Y aquí despejamos
la diferencia en energía potencial y obtenemos carga por delta V, por diferencia de potencial. La carga que me dieron vale menos 8 nanocoulombs y la diferencia de potencial que hemos obtenido han sido 851,56 volts. Resolvemos esta operación, la multiplicación de coulomb por volt me da joule y me da una respuesta que me va a ser de gran utilidad, que es la variación de la energía potencial entre el punto J y el punto F. Un valor de menos 6.812,48 por 10 a la menos 9 joule. Ya ese es el valor de la energía potencial. Ahora, ¿en qué me va a servir o cómo le va a sacar provecho a esta energía potencial? En la ecuación que relaciona trabajo, energía potencial y energía cinética. Como ya tenemos entonces la variación de la energía potencial, pues también por ahí derecho tenemos la energía cinética y el trabajo, que esas son dos preguntas que hacen en este mismo ejercicio. También la energía cinética inicial, si yo reemplazo, entonces delta K, delta energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial. Lo mismo pues con este delta para la energía potencial. Como la partícula parte del reposo, entonces la energía cinética inicial es cero. Podemos verlo acá en esta simplificación. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En el punto J, la partícula parte desde el reposo. Es decir, velocidad inicial o velocidad en J es cero. Y si la velocidad es cero, entonces la energía es cero. Por lo tanto, esta K inicial vale cero. Y utilizamos después esta ecuación de la energía cinética para la energía cinética final. Entonces, la energía potencial la acabamos de obtener acá en la respuesta número 2. La variación de la energía potencial. La energía cinética inicial vale 0. Energía cinética final la reemplazamos. La energía cinética final sería un medio de la masa 5, por la velocidad final, velocidad en el punto F al cuadrado, menos energía cinética inicial, igual a menos variación en la energía potencial. El objetivo es calcular la velocidad en el punto F. Entonces hacemos un despeje. Este es menos delta de energía potencial. Para despejar esta velocidad, entonces este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y esta masa a dividir. Y como este está elevado al cuadrado, entonces hay que sacar raíz cuadrada. Y aquí aprovecho para mostrarles que nos va a quedar un signo negativo. Yo no puedo borrar este signo en algunos ejercicios que he analizado de los estudiantes. En el despeje simplemente llegan y le quitan este signo pues no sé, porque les parece bonito o no les gusta. Y ya, en la ecuación ese signo existe, no se puede quitar. ¿Qué puede ocurrir? Que la energía más bien puede ser de signo contrario, signo negativo, y menos por menos, más. Entonces, este signo no se puede quitar en el despeje. Lo he visto en muchas oportunidades en los estudiantes y siempre es bueno recordarles que en el despeje de una ecuación ese signo no tiene por qué quitarse. Bueno, tengo ya entonces la ecuación para calcular la velocidad final. Reemplazo todos los datos, y me da menos por menos más, se resuelve pues toda esta operación y me da una velocidad final de 1,845. Es la velocidad en el punto F. Es la velocidad cuando la partícula se mueve desde el punto J al punto F. Velocidad inicial 0 y velocidad final es la que hemos obtenido. Y resolvimos en esta ecuación. ¿Qué pasa aquí? Porque aquí también me interesa analizar lo siguiente. Resulta que aquí estamos calculando la raíz cuadrada, aquí tenemos un número negativo y tenemos la variación de la energía potencial. Esta variación de la energía potencial
la hemos obtenido, nos dio negativo. Y es la energía potencial para una partícula que va desde el punto J hasta el punto F. Y pues nos dio pues de una vez multiplicación menos por menos más. ¿Qué hubiese ocurrido si esta energía potencial, en lugar de darnos de signo negativo, nos hubiese dado de signo positivo? Pues aquí tendríamos menos por más menos y raíz cuadrada del número negativo. Eso nos da imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la carga eléctrica no podría haberse desplazado desde ese punto inicial hasta el punto final, sino que tiene un desplazamiento que en realidad es un sentido contrario. Si esta energía potencial me hubiese dado positiva, digamos que yo hubiese preguntado, que este ejercicio nos hubiese preguntado, devolvámonos acá, calcule la energía potencial y la diferencia de potencial de F a J. En este momento nosotros estamos resolviendo el ejercicio desde J hasta F. Pero si por alguna casualidad, o digamos una especie de truco, para determinar qué tan atento está uno resolviendo un examen, le hubiesen preguntado, calcule la energía potencial y la diferencia de potencial de una carga que va desde el punto F a J, es decir, en sentido contrario. De F a J, pues entonces aquí nos habría dado de signo negativo. Cuando vengo a calcular la energía potencial, me habría dado por acá de signo positivo, por aquí. Entonces este sería negativo, menos por menos más. Me habría dado una energía potencial positiva. Y al reemplazar acá, tendría una energía potencial positiva menos por más menos. Es decir, raíz de un número imaginario. Eso quiere decir, la conclusión que uno tiene que llegar, a la que uno tiene que llegar, es que el movimiento, si esa velocidad me da con raíz imaginaria, con un número imaginario, raíz negativa, significa uno que tiene que decir que la carga en realidad no tiene el movimiento de F a J, que la verdadera posición y velocidad y desde donde empieza la partícula es desde J hasta F. Entonces, en ese momento es cuando yo puedo llegar a determinar la verdadera dirección de la partícula, cuando calcule la energía cinética y cuando calcule la velocidad de esa partícula. Porque si la velocidad me da con raíz de un número positivo es porque el sentido que se tomó es correcto, como en este caso de J a F. Pero si me da una velocidad con un número imaginario, con raíz de un número negativo, estaríamos indicando que es el sentido contrario y ahí podemos ver que no es posible. Si en este ejercicio me hubiesen empezado a decir, calcule, haga todos los cálculos de F a J, en este momento cuando calcule velocidad me habría dado raíz de un imaginario, de F a J, es decir, no es posible. Esa es la conclusión y uno simplemente cambia de signos, así como cambia de signos acá. Y sigue resolviendo, pero con el signo corregido. Diferencia de potencial aquí de J a F es positivo, pero de F a J negativo. Espero pues que eso haya quedado claro y miremos entonces la otra parte. Bueno, tenemos entonces, seguimos calculando cinemática, ya hemos calculado diferencia de potencial, hemos calculado la velocidad final y el resto es cinemática, trabajo, aceleración y tiempo. Solamente aplicar cinemática. ¿Qué hemos hallado? Diferencia de potencial, energía potencial y velocidad final. Entonces, una de las preguntas, la pregunta C, el trabajo, pues como hay una ecuación, una equivalencia entre las tres energías, entre trabajo, energía cinética y energía potencial, pues el trabajo es el negativo de la energía potencial. Y ya, eso ahí terminó. Si ya tenemos el trabajo, pues puedo determinar aceleración, que es la otra pregunta. ¿Cuánto vale la aceleración? Entonces el trabajo es la ecuación que me permite hallar. Se puede calcular con la masa, aceleración y el desplazamiento. El desplazamiento del cuerpo es la partícula para ir de J a F. De nuevo utilizamos Pitágoras.
Tengo las coordenadas del punto F, del punto J, utilizamos Pitágoras y nos da la distancia, nos da esa hipotenusa. Con esa distancia la podemos reemplazar en la ecuación del trabajo y de acá despejamos aceleración. Entonces aceleración será igual al trabajo dividido en la masa y el desplazamiento. Hacemos entonces la división y nos da una aceleración de 41,301 metros sobre segundo cuadrado. En la última parte es el tiempo. De nuevo usamos cinemática. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos todos los datos. La aceleración nos dio 41,301 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos el despeje de la ecuación. Reemplazamos los datos y ese ya nos da el tiempo. 4,47 por 10 a la menos 2 segundos. Y eso pues es todo en cuanto a este tema de diferencia de potencial. Espero haber sido muy claro. Muchas gracias.